Hablemos de periodismo en un nuevo episodio de Uno por Uno, Opinión y Libertad. Estoy en el marco de la primavera de la Feria de Letras aquí en Cortázar, Guanajuato. Este es su 20 aniversario. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo trabajo capitular aquí en Uno por Uno, Opinión y Libertad, donde vamos a estar conversando con el periodista de Proceso, Álvaro Delgado, a quien le agradezco mucho esté participando con nosotros en este nuevo trabajo capitular. Hola, ¿cómo te va, Eric? Muy buen día. Buen día aquí en Cortázar. Así es, nos encontramos en el marco de la 20 Feria del Libro Primavera de Letras Cortázar 2017. Este es el 20 aniversario de este impulso por fomentar la lectura aquí en esta ciudad de Cortázar, Guanajuato, y hoy vamos a estar platicando con el periodista Álvaro Delgado de muchos temas importantes, pero sobre todo de su nuevo libro, El Amaciato, el pacto secreto de Peña Calderón y otras traiciones panistas. Este es su cuarto libro y Álvaro Delgado en 2003 ganó el Premio Nacional de Periodismo por el libro El Yunque, la ultraderecha en el poder. Así es. Así es, ya hace casi 14 años de mi primer libro, que efectivamente derivó en el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de reportaje, periodismo de investigación. Un libro que efectivamente marcó el inicio de una aventura periodística al margen de mi trabajo en Proceso o como complemento de mi trabajo en Proceso, y que ya con este libro del Amaciato es el cuarto título. Así, un título que hace un recuento desde el 2006, donde hay una reunión secreta entre Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, donde cuando tenía esta condición Enrique Peña Nieto como gobernador, le promete ciertos votos a Felipe Calderón para que gane, y después en 2012 Felipe Calderón le regresa el favor a Enrique Peña Nieto, lo que supone y lo que nos pone en perspectiva un pacto donde tienen ya acordado qué va a pasar en el 2018, ¿a quién le van a entregar el poder? ¿Se lo va a regresar Enrique Peña Nieto a Margarita Zavala, a Felipe Calderón? Esas son las preguntas que surgen en este libro y que las planteas muy bien. Bueno, si efectivamente en el 2006 Calderón y Peña establecieron un acuerdo y luego ese acuerdo se prolongó o se renovó y se ratificó en el 2012, perfectamente tiene uno derecho a pensar que lo van a replicar en 2018. Puede replicarse en el 2018. Nada más que las condiciones sí son muy diferentes. Yo hago un periodismo desde una perspectiva de información, de datos, no de hipótesis, no de especulaciones. En el 2006 acredito en el libro este acuerdo que hubo entre Calderón y Peña, y también en el 2012. ¿Qué va a pasar en el 2018? Todo es una historia que está por escribirse, y quién sabe si tengan condiciones para poder volver a acreditar este pacto que, como en el libro se prueba, pues está en posibilidad de que lo vuelvan a intentar. Y ya hay muchas evidencias que van en ese sentido. Exacto, son los signos que evidencian que va a suceder esto, que pronostican una unión entre dos fuerzas de oposición, las más cercanas, el PRI y el PAN. Es decir, Enrique Peña Nieto está jugando más o menos a lo que hizo Vicente Fox cuando se salió del Partido Acción Nacional y se inclinó a apoyar enteramente al PRI. Bueno, en 2012 ocurrieron cosas muy peculiares. Nada menos que las principales figuras del PAN en los más recientes 30 años, en las 3 décadas recientes, pues se le rindieron al PRI, a Enrique Peña Nieto, que es el emblema sin duda del peor PRI del país, del Grupo Atlacomulco. Me refiero, como tú señalas, a Vicente Fox,
que se convirtió en matraquero de Peña. También Diego Fernández de Ceballos, que es amigo de Enrique Peña Nieto. Él lo pronunció, exacto. E hizo campaña por Enrique, Peña en el 2012. Exacto. Y Felipe Calderón, nada menos que desde el gobierno hizo campaña a favor de Enrique Peña Nieto, socavó la campaña de la candidata de su partido, Josefina Vázquez Mota. Y bueno, en esa coyuntura del 2012 ocurrieron ese tipo de cosas que pueden volver a repetirse en el 2018. No lo sé aún, pero hay evidencias de que pueden volver a hacerlo ese año. Por una razón, porque tienen a un adversario común, que se llama Andrés Manuel López Obrador. Y todo esto, este amaciato ocurre básicamente porque después de la guerra planteada por Calderón hubieron violaciones masivas a los derechos humanos y entonces viene este pacto para indultar ese ejercicio. Bueno, hay un pacto de impunidad también, este pacto entre Peña y Calderón, en el que intervienen además otros personajes, como aquí lo mencionamos, a Fox, a Diego Fernández de Ceballos, en el fondo lo que busca es la impunidad. Son las complicidades, ¿para qué? Pues para encubrir, para amafiarse y que, por ejemplo, asuntos de corrupción cometidos en el sexenio de Vicente Fox o en el sexenio de Felipe Calderón no sean investigados y sancionados por sus sucesores. No sé, bueno, los que nos ven y nos escuchan seguramente pueden probar solamente con un ejercicio mínimo de memoria cómo ninguno de los abusos de poder, de corrupción que hubo en el sexenio de Felipe Calderón fueron investigados y menos aún sancionados por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y hay abundantísimos casos de corrupción y de abuso de poder en el sexenio de Calderón que Peña los dejó absolutamente impunes. ¿Qué busca Peña ahora? Pues busca efectivamente lo mismo, que todos los abusos de poder, toda la corrupción quede absolutamente impune por parte del gobierno que lo suceda y por tanto busca que quien quede lo proteja efectivamente. Bien, quedémonos en este punto, si me permites, y vamos a una breve pausa comercial y regresamos aquí en el marco de la Primavera de Letras, aquí en Cortázar, Guanajuato, platicando con el periodista Álvaro Delgado. Regresamos. Bien amigos, continuamos aquí en Uno por Uno, Opinión y Libertad con Álvaro Delgado y estamos platicando sobre cómo él hace un recuento de los signos que sucedieron en 2006, 2012 y ahora en las perspectivas en vísperas de las elecciones del 2018 con acuerdos que han sucedido entre Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, donde pues tenemos que anunciar también, no sé si lo haces en el libro, de los recientes premios que entrega Enrique Peña Nieto ya a Felipe Calderón. Bueno, en diversas ocasiones. Bueno, yo no incluí, por ejemplo, en mi libro, que terminé hace prácticamente un año. Yo terminé el libro a finales de febrero, principios de marzo del 2016, y comenzó a circular en mayo del año pasado, y no pude incluir, por ejemplo, un premio que me parece también muy relevante, que entregó Enrique Peña Nieto a Felipe Calderón en el ITAM, esta institución educativa que se ha convertido, bueno, que ya tiene años de ser el semillero de la élite política y financiera y económica de este país. Y el dato es significativo porque el hecho de que Peña le entregue un reconocimiento a Felipe Calderón, lo único que hace interpretar, o lo único que abona es a la interpretación de que hay efectivamente un acuerdo en ese sentido. Sí. Ese contubernio que se inició en el 2006 sigue vigentísimo en este sentido. ¿Pero crees que pueda aguantar México todavía otro gobierno del PRI o del Partido Acción Nacional? Sí, porque no es solamente... ¿Hay demasiada presión? Sí, pero no es solamente
PRI y PAN. O sea, aquí sí cobra vigencia Ajá. lo que se conoce como el PRIAN. No hay que perder de vista que el cogobierno PRI-PAN comenzó en realidad desde 1988, Exacto. cuando El Partido Acción cuando el Partido de Acción Nacional convalida el fraude de Carlos Salinas, Exacto. pacta con él reconocerlo como presidente y pactan una serie de reformas que son las reformas neoliberales que seguimos, que se instauraron en este país, que se siguen aprobando, y desde entonces se repartieron el poder, de manera que en el 2000 pues se da la alternancia para que no cambie absolutamente nada, lo mismo que en el 2006 y también lo mismo que en el 2012. Buscan naturalmente volver a mantener ese acuerdo y mantener una nueva alternancia con un gatopardismo como lo ha existido desde el 1988. ¿Puede aguantar, como tú preguntas? Aguantamos ¿Quién dos sabe? volcanes. Pues Ajá. sí, este país es de corcho. Ajá. Lo han saqueado, lo han explotado, lo han maltratado, y como el corcho sigue flotando. Nada más que si hay diferencias respecto de otras coyunturas. Exacto. Hay ya Un desgaste la- institucional terrible. institucional y también desde el punto de vista de hacer política. Ok. Ese reparto faccioso del poder en el país creo que ya le queda claro a la mayoría de los mexicanos. Hay un sector que sigue prefiriendo al PRI, que sigue prefiriendo al PAN, y en las coyunturas se ponen de acuerdo. Por eso yo digo, tampoco yo descarto que pueda, por ejemplo, ganar un candidato del PAN más que un candidato del PRI con el apoyo Del PRI. del PRI, que podría ser Margarita Zavala, pero que también podría ser Ricardo Anaya, el presidente del PAN, o el ex gobernador Rafael Moreno Valle. Valle. Yo lo veo más desde ese punto de vista que por el lado del PRI. Ahora, Margarita Zavala contaba con muchos puntos de aprobación cuando inició su pronunciamiento de querer la precandidatura, por lo menos del Partido Acción Nacional, Así es. pero hoy está sumamente desgastada y más con las recientes entrevistas que ha tenido. Pues es que es una mujer vacía. O sea, se ha ido Había desinflando. una leyenda urbana de que ella era más increíble que Calderón y más que inteligente es y una- hoy se desmitificó todo Porque fue una fabricación. Una del fabricación propio Calderón. de Calderón o de otros sectores de poder que dicen, bueno, Margarita tiene fama de no haber sido una primera dama parecida a Marta Sagún. Ajá. Y ya, eso vale todo para buscar la Margarita presidencia. es muy amable, Margarita es muy preparada. Pues no, es una mujer muy limitada, como ya a mucha gente que la ha escuchado y la ha visto, es una mujer muy limitada. Pero el elemento fundamental, creo, es además que Felipe Calderón la maneja, Claro. la manipula. Margarita Zavala por sí misma no sería capaz de ganar ni siquiera una diputación por mayoría, que nunca la ha ganado, Exacto. teniendo la oportunidad de poderlo hacer, por ejemplo, en la Ciudad de México. Yo la conozco como conozco al Partido Acción Nacional desde hace muchos años, porque yo le he dado cobertura hace muchos años. He cubierto las campañas presidenciales de Calderón, de Josefina Vázquez Mota, del propio Vicente Fox, y yo he sido el que más, digamos, cobertura le he dado a las actividades del Partido Acción Nacional. Y yo puedo decir que sí la conozco, como conozco prácticamente a todos los dirigentes del PAN. Y una candidatura de Margarita Zavala puede concitar efectivamente la adhesión de muchos de los factores de poder que quieren que este país siga en el estancamiento y en el deterioro, pero al mismo tiempo cada vez son más los mexicanos que dicen, ya no Basta. más de eso. Ajá. Pero hemos visto que Felipe Calderón ya no tiene la habilidad política para lograr que el Partido Acción Nacional cumpla sus favores. Más Bueno. bien ha sido Rafael Moreno Valle, ¿no? O el propio Ricardo Anaya. ¿Puede ser candidato Ricardo Anaya? Sí, por muchas razones. Pero no hay... Ajá, ¿Cuáles son esas razones? Que tiene el control estructural del PAN, exacto. que tiene la interlocución también con Peña Nieto y con sectores del PRI. Y, bueno, ¿Y se vale hacerlo como lo está haciendo Ricardo Anaya? pues es que son pactos de Oh. impunidad, son Ah. complicidades. O sea, ¿qué tan diferente es Ricardo Anaya de Felipe Calderón? Pues en el fondo no hay ninguna diferencia entre ambos. Los dos han establecido pactos de impunidad y complicidad con Enrique Peña Nieto, por ejemplo. Tú no escucharás jamás
a Anaya hacer una mínima crítica, la más pequeña, a Enrique Peña Nieto. Habla así de la corrupción, del PRI, del gobierno incapaz. Del mal manejo Pues ante sí, Trump. nada Ajá. más que quién es el que encabeza el gobierno federal. Pues se llama Enrique Peña Nieto y él nunca pronuncia la palabra Enrique Peña Nieto o el nombre de Enrique Peña Nieto. Por una razón, porque está muy amafiado con Peña y en buena medida le está apostando a que Peña lo apoye Ok. para él convertirse en el rival de López Obrador. Y de eso también habría que apuntar la reciente reunión secreta, que no fue Sí. tan secreta, entre Ricardo Anaya y Enrique Peña Nieto. Sí, una reunión Donde que nadie de acuerdo dijo que trataron ahí. Sí, de acuerdo con nuestro colega del Universal, Exacto. Salvador García Soto, él revela que hubo una reunión el 20 de enero en la que participaron Ricardo Anaya Y el propio Ricardo Anaya lo aceptó, pero no dijo de qué se Peña trató. Nieto, y en efecto, Ajá. Anaya dice, bueno, sí hubo esa reunión. ¿Y qué pasó en esa reunión? Y él dice, Anaya dice, el único tema que platicamos fue la relación con Trump. Ah, caray, con tanta premura, con tanto tiempo reunidos en Los Pinos, Sí. el asunto que dice Salvador García Soto se trató fue una negociación para el Estado de México Ajá. y el 2018, mediante el cual en el Estado de México el plan B Ajá. de Peña Es sería Mota. Josefina Vázquez Ajá. Mota y también hacia el 2018. ¿Con qué propósitos? Con que el propósito de que Josefina le cubra las espaldas Exacto. a A Enrique, Peña ¿sí? en el Estado de México, donde va a A irse toda a esta vivir. historia del grupo Atlacomulco. Claro, que sigan los intereses, que cambie para que no cambie nada. Exacto. El gatopardismo. Y en el 2018 algo semejante con lo que pasó en el 2006 y en el 2002. Es la gran jugada de Enrique Peña Nieto en el Estado de México, poner a su primo, Alfredo del Mazo, y por el otro lado, Josefina Vázquez Mota, gran allegada suya, donde le destinó millones a su fundación. Nada menos, tú tienes toda la razón. No O sea, solamente... no va a perder. Eso, pues, eso o piensa. ese es su cálculo. Ajá. Ese es su cálculo. Pero no que no contaban que no el auge pierda. de Morena en estos momentos. Esa es la gran diferencia. O sea, en el caso del Estado de México, la apuesta es que Peña siga teniendo ahí el Estado de México como su patrimonio. No importa que la gobernadora sea una panista. Ya Exacto. hemos visto que no cambia absolutamente nada de eso. Y en segundo lugar, que en el 2018 tenga en la presidencia de la República alguien que le cuide las espaldas Del PAN. del PAN. Y en el caso específico de Josefina Vázquez Mota, 1.036 millones de pesos recibió Sí. ella Ajá. de su fundación Y Juntos 100 millones Podemos. no sabemos qué pasó, ¿verdad? Bueno, no se ha comprobado a dónde fueron esos 1.036 millones de pesos que ya se comprobó que salieron del gobierno de Peña, a la fundación de Josefina Vázquez Mota. Y lo que han buscado es encubrir esto, sepultarlo. Claro, le han dado algunos golpecitos a Josefina. Ajá. Yo pienso que Josefina Vázquez Mota se va a ir al tercer lugar en el Estado de México, Pues así como va. se fue Ajá. en el tercer lugar en la elección presidencial de 2002. Sí, en efecto, en esta región, Ciudad de México, Estado de México, el Partido Acción Nacional hemos visto que no pesa. Pues no ha pesado porque, por ejemplo, en el Estado de México ha sido un partido subordinado a los gobernadores, desde Arturo Montiel, pasando por Enrique Peña Nieto y ahora Erubiel Ávila. Y no solamente eso, han hecho gobiernos desastrosos, corruptos, y sus dirigencias han estado al servicio también de los priistas. Esa es la verdad de las cosas. Claro, es increíble cómo el epicentro de los feminicidios es gobernado por el PRI. Sí. Y va a cumplir 100 años. Y el PAN no dice nada, o por lo menos no ha dicho nada en su cotidianidad. En el Estado de México es primer lugar en violencia y inseguridad, es primer lugar en feminicidios, es primer lugar en aumento de la pobreza, es primer lugar en robo de automóviles, es primer lugar en muchísimas cosas. Y el PAN ha sido silencioso, diría yo, ha sido silenciado. ¿Cómo? Con dinero. Sí, comprados. Comprados, castrados, diría un ex panista del Estado de México. Un partido castrado, incapaz de ejercer su papel como oposición en el Estado de México ante la degradación
de los propios priistas. Oye, pero dicen que es una pésima negociación de Enrique Peña Nieto entregar el Estado de México y entregar el 2018 a la oposición, al PAN. Bueno, no, O sea, que la negociación debió haber sido retener el Estado de México y entregar la presidencia de la o sea, República. hay que verlo como una versión Ajá. de este pacto, Sí. porque, y aún en el caso de que lo hubiera, eso no quiere decir que les vaya a resultar como Claro, ellos quieren. por supuesto. Hay otras variables. Una de ellas es Moreno. que hay No un contaban con opositor, eso. que hay un opositor, un Que si no nuevo estuviera, partido opositor, pues Estaría estarían- repartido entre esos así dos es. partidos. El Así es. bipartidismo estaría bien Entonces, cimentado. hoy creo que en el Estado de México, más que el PAN, la posibilidad de una alternancia se da por la vía de Morena. Exacto. Justamente por eso la alarma que hay en el gobierno federal y en el propio Estado de México, y por tanto la estrategia de hacer una elección de Estado no solamente con recursos públicos del Estado de México, sino del gobierno federal. Pero entonces, ¿qué está pasando por la cabeza del presidente al tener un compromiso moral con su partido político y estarlo llevando al traste? Que no va a hacer nada para hacerlo permanecer un poco, va a desaparecer el PRI. Peña Nieto tiene dos prioridades. La primera de ellas es terminar el gobierno. La segunda de ellas Es asegurar su indulto. cuidarse las espaldas. Exacto. Y en tercer lugar, si gana su partido, bien, pero lo que le importa es no perder. Ajá. Y no perder no implica... No perder él ya. Claro, él no perder. Si pierde el PRI, él lo que busca, insisto, es cuidarse las espaldas. Porque los signos es que ya no le interesa qué pase con el PRI. Y Creo- sin embargo creo que está hasta se haciendo- siente traicionado por el PRI. Y sin embargo, Ajá. pues está haciendo todo para que su partido gane. El Estado de México es una cosa grotesca. O sea, no solamente hay una cuestión de inmoralidad, Ajá. es una cuestión claramente ilegal ante el silencio, la pasividad y yo digo la complicidad del órgano electoral, del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo es que los secretarios de Estado de Enrique Peña Nieto van al Estado de México a aplicar diversos programas y cómo el gabinete del propio gobernador priista del Estado de México hace exactamente lo mismo? Bueno, pues porque van a buscar ganar a como dé lugar, a imponer al primo de Enrique Peña Nieto, que para eso lo hicieron candidato, o para eso lo hizo candidato Enrique Peña Nieto. Que al final no puedan, porque las circunstancias son otras, es otra cosa, pero de que lo están intentando indiscutiblemente. Como también, naturalmente, Peña va a buscar dejar en la presidencia a alguien del PRI. Que no lo puedan lograr, esa es otra Ya cosa, sí, pero ajá. el objetivo es ese. Que al final, ¿Pero crees que puedan intentarlo al menos? sí, claro que lo están haciendo. O sea, Y, Si no pero le ¿quién, está- ¿quién puede contar? ¿José Narro? a mí me parece que no. Osorio, no. Ese es... Pero de que lo, están lo más intentando, seguro es que lo intenten con José Narro. Puede ser, y porque también es un asunto de conveniencias. A ver, al propio Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación y el más firme prospecto para ser el candidato del PRI, ¿le conviene ser candidato del PRI solamente para perder? No. Yo creo que le conviene más, si ve que no tiene ninguna posibilidad de triunfo, Ajá. digamos, ser senador, Ah, por y supuesto, tener claro. todo el poder que hoy tiene con gobernadores Sí, sí, sí. de uno y otro partido, del PAN y del PRI, porque Osorio no solamente tiene relación con los gobernadores priistas, también tiene relaciones de poder y de complicidad con Moreno Valle, con Miguel Ángel Yunes, Ok. con el gobernador del PRD de Michoacán, Silvano Aureoles. Entonces, él tiene un poder importante que me parece que hoy es insuficiente para que pueda ganar la presidencia de la República, pero que puede ser fundamental para convertirse en un factor de poder en el Senado, Ah. en el caso, por ejemplo, Y en de que el López propio Obrador PRI. gana. Claro, aún en el caso de que López Obrador gane, él se convierte, digamos, en el Beltrones Ajá. con De la nueva Felipe generación. Calderón. O sea, ajá, en efecto. Ese es uno de los elementos que creo que hay que tomar en cuenta hacia el 2018 también. Sí. Y en el asunto del Partido Acción Nacional, con el desgaste de Margarita Zavala,
Hay que tomar en cuenta que Rafael Moreno Valle impulsó y ayudó a que llegara al poder del partido Ricardo Anaya. ¿Crees que le va a ser leal Ricardo Anaya a este apoyo de Rafael Moreno Valle? No, ya rompieron. Tan rompieron que Pero entonces Moreno Valle ha acusado de traición a Ricardo Anaya. Es más, yo veo más posibilidades de acuerdo entre Margarita Zavala y Ricardo Anaya que entre Ricardo Anaya y Margarita Zavala. No, Rafael Moreno Valle. Y Rafael Moreno Valle. Yo creo que Margarita Zavala no va a ser candidata a la presidencia. No. Va a ser senadora. Ah, ok. Si hay una elección interna, Margarita quedaría en el tercer lugar. Ok. En el segundo lugar quedaría Moreno Valle y en primer lugar Ricardo Anaya. Al final pienso que habrá una negociación. Le conviene más a Margarita ser senadora y eventualmente ser la coordinadora de los senadores. Por supuesto. Y pensando quizás en 6 años después. Uf. Pero eso es parte de los acuerdos que va a haber. Y Anaya, su cálculo es efectivamente plantearle eso y él ser el candidato. Y ser el candidato no solamente del PAN, sino ser el candidato también del PRI, ante López Obrador. Pero ¿bajo qué credenciales? Tiene mayores credenciales Rafael Moreno Valle, ¿no? Pues ¿No es que está en el muy fondo chavo son lo mismo. para el reto del país? No lo sabemos porque no ha ejercido ni siquiera un cargo de presidente municipal. Exacto. Es el mismo caso de Margarita. Exacto. O sea, Margarita Zavala puede decir misa, Exacto. pero nunca no ha sido ni jefa de manzana. Así es. Ha sido 2 veces diputada, plurinominal las 2 veces. Los carguitos que ha tenido en su partido han sido burocráticos, sin más brillo. Su paso como legisladora federal, absolutamente anodina, como diputada local de la Ciudad de México. Nadie se acuerda de ella. O sea, ¿cuáles son las credenciales de Margarita Zavala? ¿Cuáles son las credenciales de Ricardo Anaya? Fue secretario particular del gobernador de Querétaro y presidente del PAN. Sí. ¿Ya? O sea, no sabemos... Con sentido de Madero. No sabemos qué habilidades en el servicio público tenga. Ajá. No es lo mismo ser secretario particular que ostentar un cargo de responsabilidad directísima. Y como dirigente del PAN, pues ha sido muy astuto, pero no es lo mismo gobernar un partido que gobernar un estado, un municipio claro, o el porque país. tienes todos los militantes a tu favor. Moreno Valle sabemos cómo gobierna. Dejó ultraendeudado Puebla con una corrupción brutal, con más de 150 presos políticos, con una persecución política inclusive contra los militantes del propio PAN, y una manera de hacer política que no se diferencia mucho de como la hace Enrique Peña Nieto, Erubiel Ávila, por ejemplo. Del mismo corte. Sí. Pero ¿cómo interpretas este sistema en el que hemos estado viviendo todos estos años, donde nuestra democracia y nuestros institutos políticos son empresas particulares de un par de familias, un par de apellidos, y es la burguesía que no se quiere salir de estas estructuras de poder? Porque es una mafia. O sea, actúan como mafia. O sea, López Obrador sí tiene razón cuando dice la mafia del poder. Es que más allá de si López Obrador lo dice, hay que atenernos a los datos. Exacto, son hechos. Por eso yo decía, a ver, el PRIAN. No es que lo diga López Obrador, es cómo se distribuyen y cómo se reparten las instituciones del Estado. Y cómo esas instituciones del Estado están al servicio de un grupo poderoso económicamente, con unas pocas familias obteniendo los beneficios, mientras que la mayoría de la población padece lo peor. A veces se nos olvida que este país tiene más de la mayoría de su población en condiciones de pobreza. Se olvida cómo están devastando al país las empresas mineras, por ejemplo, a las canadienses, a las que Fox y sobre todo Calderón concesionaron prácticamente todo el territorio nacional. Y allá se va el oro, allá se va la plata. Pagando nada a este país. A veces se olvida eso, porque a veces el escandalito todavía es que López Obrador tomó el paseo de la Reforma. Pues si tú vives en Saltillo, ¿en qué te afectó? O en Estados Unidos. Yo vivo en la Ciudad de México, a mí no me afectó. O sea,
es parte de la propaganda, pero es parte de la propaganda fabricada justamente por esa minoría que quiere que todo siga perfectamente igual. O sea, insisto, no Y es solamente Ajá. que López Obrador lo diga o no. A ver, al margen de López Obrador, sin López Obrador el país estaría mejor, ¿de verdad? O sea, López Obrador El único es el contrapeso demonio que hay hoy, ahorita, ¿no? pero a ver, olvidémonos de López Obrador. ¿Calderón cumplió lo que prometió? No. 1 millón de empleos al año. No lo cumplió. Fue un sexenio perdido. El Fue un promedio de sexenio que crecimiento- inhibió, exacto, El el promedio de crecimiento. crecimiento fue del 2%, exactamente el mismo porcentaje que ha habido en el país desde hace 30 años. En términos, porque luego engañan, Margarita o el propio Calderón dice, es que con nosotros creció la economía. Y yo les digo a los panistas, a ver, ¿cuánto creció en el 2008? Bueno, pero creció en su conjunto. No, ¿cuánto creció en el 2008? No creció, decreció 6.5%. Ah, es que fue la crisis internacional. No, yo te estoy preguntando cuánto creció. ¿Cuánto creció en el 2009? En promedio en el sexenio, sos 2%. Lo mismo que creció con Vicente Fox, apenas un poquito más con Fox. Pero es el mismo crecimiento anual que ha habido de los más recientes 30 años. Con Enrique Peña Nieto, que sabían hacerla, ¿no? No solamente un país sobreendeudado con ya el 55% del Producto Interno Bruto de deuda, sino crecimientos miserables de menos de 2%. Entonces, eso no es, salvo que López Obrador les dé instrucciones y las acaten, ¿no? Sí. Entonces, más allá de lo que diga López Obrador, hay que ver efectivamente cuáles son los datos que acreditan que este país está al servicio de una minoría que ha corrompido todas las instituciones del Estado, que tiene a sus órdenes a los partidos políticos, no solamente al PRI, al PAN, al PRD, al Partido Verde, a Nueva Alianza y de Nueva Creación, Encuentro Social, que es un partido de Miguel Ángel Osorio Chong. Eso está clarísimo ya. Y no es un asunto de percepciones, es un asunto de información, de datos concretos que acreditan efectivamente quiénes son los que hoy están llevando al país al despeñadero, literalmente. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, si me permites, y regresamos para culminar esta conversación con el periodista Álvaro Delgado, aquí en Uno por Uno. Bien, amigos, regresamos aquí a Uno por Uno con el periodista Álvaro Delgado, conversando sobre su libro El Amaciato, Perspectivas hacia el 2018, condiciones y variables que están jugando en la elección del Estado de México en este año 2017, que nos va a servir como censo para entender qué es lo que viene en el 2018, porque si pierde el PRI en el Estado de México, estaríamos hablando de un desastre para este partido. Sí, sin duda. Un desastre que no sería solamente la elección del Estado de México y la elección del 2018. Hay quien dice, priistas mismos, con los que yo he platicado, que a diferencia de lo que pasó en el 2000, cuando pierde el poder o la presidencial ante Vicente Fox, pues en ese entonces el PRI quedó con mucho poder constitucional, es decir, con muchos gobernadores, con muchos presidentes municipales, con la mayoría, si bien no tan amplia, en las cámaras del Congreso. Pero en 2018, si pierde, no solamente va a perder la presidencia, va a perder, sin duda, militantes, senadores, ajá, diputados, gobernadores, mayorías y entonces en Congreso, el PRI exacto, ya va a estaría dejar en una situación de perder ahora sí poder, y en riesgo de desaparecer. porque Eric, tras la alternancia con Vicente Fox gobernaban el país, tenía 20 gobernadores, manejaban las cámaras y por eso no dejaron hacer muchas cosas a los gobiernos tenía panistas. territorio. Exacto. No solamente tenía fuerza En el Congreso. constitucional en el Congreso, sino que tenía territorio. Y eso fue la condición para que ganara Peña. Claro. En 2018, si, como apunta todo, perdería la presidencia, estaría en un riesgo real de desaparecer. Le ha pasado ya al PRI en estados. En Jalisco no se ha recuperado.
Aun cuando hoy gobierna, O aquí. es un gobierno Sí. transitorio. Ajá. Guanajuato es el caso más claro de cómo el PRI no ha logrado recuperarse. No tiene cuadros aquí. En Veracruz está pasando algo análogo, aunque es hace poquito que perdió, pero en las siguientes elecciones el PRI va a ser tercer lugar indiscutiblemente, después del PAN, después de Morena. Es decir, el PRI se encaminaría ahora sí a la posibilidad de desaparecer si pierden 2018. Y estamos ante condiciones donde el propio Felipe Calderón dicen que fomentó e impulsó la guerra para legitimarse, porque habían condiciones de irritabilidad en la población, en la ciudadanía, que ya querían otro tipo de estructuras, otro tipo de formas de gobierno, y fue la manera para apaciguar a toda la ciudadanía. Y ahora hay varios movimientos que quieren acabar con el Estado, que quieren acabar con la partidocracia, y surge Morena, surge Movimiento de Regeneración Nacional, nuevamente el liderazgo histórico de Andrés Manuel López Obrador, y tal parece que Morena también sirve para los intereses de la partidocracia, porque al ser un nuevo partido, al ser pues una novedad dentro de la partidocracia, puede ser la válvula de escape para captar toda esta irritación de la ciudadanía, todo este enojo, la ira social, y así seguir prometiendo y seguir haciendo prevalecer el sistema partidocrático, el sistema de la democracia, el sistema del voto en este país. Sí, o sea, es verdad, el caso de Morena forma parte finalmente del sistema de partidos en este país. Así es. Y es la única esperanza, porque es ya, la única, ya se probó. pero es la única opción, digamos, que sí que es diferente, diferenciable en lo poquito que tiene de existir como partido. Aunque también es importante. Irónicamente, como ellos pronuncian que son una esperanza de México, son la esperanza para los partidos políticos, porque de esa manera se pueden refrescar y pueden seguir ofertando a la ciudadanía que tienen oferta. Es verdad, hay una gran irritación, competencia. hay un gran malestar con los partidos políticos. Pero al mismo tiempo, ¿cuál es la opción? ¿Cuál es la alternativa a los partidos políticos? Dicen algunos, son las candidaturas independientes. No hay independientes, hay sin partido, que es diferente. Que acabarás trabajando con los poderes fácticos. Yo no creo en esas opciones por una razón. Okay. Por ejemplo, dicen, pues es que todos son iguales. Yo digo, no, hay peores. Okay. Lo digo sin sarcasmo. Sí. O sea, no puede uno igualar a los desiguales. Yo digo, a ver, yo no puedo estar de acuerdo en que todos los partidos sean iguales. ¿Por qué? Pues porque yo no estoy de acuerdo en que todos los periodistas somos iguales. Claro. Momento, yo no soy corrupto. Sí. No, yo no soy López Dóriga. Yo no soy Carlos Loret de Mola. Yo no soy tantos que están en los medios de comunicación al servicio del poder. No. ¿Hay diferencias entre los partidos políticos? Yo creo que sí las hay. Pese a que han cogobernado, el PAN y el PRI sí son diferentes, al menos en algunos aspectos. En ese sentido, creo que no conviene irnos con el análisis facilón de que son iguales. Es como cuando dicen, por ejemplo, es que López Obrador es igual que Trump. Por favor, hombre, no, simplemente eso es una tontería. Simplemente hay que examinar las biografías, ¿no? Pero bueno, yo digo que sí, lo que pasa es que sí hay un enojo, sí hay un rechazo a los partidos políticos, pero... Hay un rechazo ya incluso al Estado. Sí, pero al mismo tiempo hay gente que dice, bueno, es que si no ejerzo lo que el sistema de partidos me está ofreciendo, ¿qué otra opción tengo? Los independientes. Los independientes están en el propio sistema de partidos. Un grupo de ciudadanos que se organiza, aunque sea en torno a alguien, sin un partido, está creando alrededor de un partido. Exacto. O sea, es como... Pero el mensaje es, estoy libre. Ya no tengo que pactar con un grupo. ¿Y libre de qué? Entonces, si fracasa... De decidir. ¿A quién le va a rendir cuentas? Ese es el problema. O sea, pues al grupo que le confió, ¿no? El Bronco. El Bronco, yo siempre pensé que iba a ser un fracaso como lo está haciendo. Pues el Bronco se termina y se va. Y deja el desastre. Y el costo para quién es, solamente para la sociedad. Al rato
un partido Pero entonces, se hace cargo ¿qué, también de qué sus... condiciones tiene que contar un partido político para librarse de esas mafias? Hay que la sociedad ejerza su deber también De participar. de participar y de presionar y de castigar a un partido político. Y de que hagan un lado ese tipo de estructuras. Claro, si es un partido, si hay un partido antidemocrático, Y puede ser con entonces el voto de castigo. abandonarlo. Claro, claro. O sea, Ponme un tipo verdaderamente cabal. o tipos cabales, Ajá. o sea, que respeten las reglas Ok. internas que tienen, que para eso son sancionadas por el Instituto Nacional Electoral. Los partidos políticos son entidades de interés público en México. Entonces, Es ¿vale decir, seguir creyendo en los partidos políticos? yo creo que sí. Si no, ¿en qué creemos? En México y en el mundo están desprestigiados, pero ¿cuál es la otra opción? Pues no tener Liderar Estado. el caos. ¿Pero del crees que habría anarquismo. caos? ¿No habría Sí. mayor orden, tal vez? Pero ¿quién pondría orden? ¿El Estado? Pues la propiedad privada del individuo. No, no. ¿Dónde ha funcionado eso? Pues no lo han permitido. Siguen las dictaduras, siguen... Pues sí, pero Siguen si no la hay- opresión, las monarquías. El ejercicio del poder político o la conquista y el ejercicio del poder político se da a través de los partidos en los sistemas republicanos, los ajá. sistemas democráticos. También está, aún en las monarquías. Sí, que son la instrumentos para la sociedad, pero aquí son instrumentos de la burguesía. Pues sí, de una minoría. Es de una élite. Eso es lo que hay Ajá. que cambiar. Exacto. Que los partidos políticos estén al servicio de la sociedad. Pero ¿cuál es la otra opción? Las candidaturas independientes en las que, por lo menos yo, no creo. Yo no, porque, por ejemplo... Jorge Castañeda dice no es independiente. que es pero que es el mecanismo para poder por lo menos ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ejercer una denuncia penal en contra de las violaciones masivas en el sexenio de Calderón, Claro, de lo claro. que ocurrió con Peña Nieto, y que por el otro lado la partidocracia no lo haría, pactaría con ellos. No, pues pero él igual, dice, todos son iguales. No, señor, no todos son iguales. Usted es igual a Ferriz. Puede ser que sí, Sí. ni creo que sean iguales. Ah, ok. Por lo menos Castañeda es inteligente. El otro es un bufón, Ok. que ni periodista es. O sea, yo creo, O sea, entonces no resulta una amenaza para la partidocracia una candidatura independiente. pues no, ¿dónde ha resultado una amenaza? En un momento, transitoriamente, han ganado presidencias municipales, un estado como el Bronco. ¿Son alternativas de cambio verdadero? Yo no lo veo así. Yo no lo veo así. El Bronco se va a ir. Pero no Y es adiós. también porque los partidos controlan los congresos. En Ese el es caso del Bronco, por ese es el ejemplo. problema, pero no todos los partidos. O sea, los que se han repartido esos son el PAN, el PRI y el PRD. Pero el PAN y el PRI y sus filiales. Por eso, por eso. Pero No entonces, tenemos más partidos. Pero entonces, ¿cuál es el diferente? Morena. Vamos Ajá. a ver si realmente es diferente. Pero hasta ahora, también es mucha dejadez de la sociedad, ¿eh? También la sociedad, es que no, los partidos, ¿y qué haces tú para cambiarlos? O sea, Pues- es que también un déficit Pero de también ha participación sido ciudadana. una situación de frustración por jóvenes que se adhieren a un partido político y piensan que lo van a poder cambiar. Y no pueden penetrar las estructuras porque en las cúpulas está cooptado todo. Eso es verdad, eso también es verdad. O sea, y se genera frustración, se genera desencanto, se genera furia. Entonces, yo y sin embargo creo que hay que seguir insistiendo. Las candidaturas independientes son una opción, sí lo son, me parece que muy limitadas, pero qué bueno que existan. ¿Eso ha motivado a que los partidos sean mejores, particularmente los partidos tradicionales? No. Algo está pasando entonces. Y ahorita no ves ningún perfil independiente que vaya a ser una fuerza importante en 2018. Jorge Castañeda, Ferriz, Álvarez y Casa. Álvarez y Casa, pues no. No, a ninguno lo veo, de verdad. Aun cuando tenga yo... Ríos Peter. No, pero hablamos en serio. Estamos hablando en serio. ¿Qué es esta causa? Y lo digo sin sarcasmo, sí, ¿eh? Sí.
Pero, por ejemplo, este caso de Armando Ríos Peter, ¿es oportunismo político? Mira, él es un personaje que se incorpora al PRD, Sí. pues Vive del PRD porque- prácticamente toda su porque vida y él- luego se sale. claro. Él Y está ahora muy dice que es cercano a Videgaray, independiente. por ejemplo. Él es muy cercano a Videgaray. Es más fácil que se sume a Videgaray que se sume a Ah. a López Obrador, por ejemplo. No, pues habla en Clarísimo. contra de López Obrador todo el tiempo. Claro, y está bien, hombre, está bien. Cada quien decide. Eh, pero al final yo creo que estamos viendo una dinámica que sí nos enfurece, que desencanta, que frustra. Pero también creo que es virtuosa la dinámica porque de lo que estamos viviendo, que es atroz, puede resultar algo positivo. Por lo menos yo trato de verlo desde un punto de vista Ajá. no tan negro, por una cosa, porque yo no creo que estemos condenados a la fatalidad de que este país se hunda. Por lo menos yo no lo voy a permitir. ¿No te causa sorna escuchar a los militantes del PRD decir que tienen todavía una estructura sólida cuando ya no hay ningún peso moral en este partido? Este partido sí estamos hablando de que va a desaparecer pronto. No necesariamente. El PRD puede seguir existiendo. Si tiene una alianza con Morena, No la va a tener. Un sector sí la va a hacer, otro sector va a ir con el PAN. pues el sector que ya quiso renunció, ¿no? Va a No, renunciar. No, hay otro sector todavía que sigue en el PRD y hay otro sector del PRD que se va a ir con el PAN. Pero esta división acabaría con ellos, ¿no? No, si se van con el PAN les van a respetar Ah, ok. 5 puntitos, por ejemplo. Para que Pueden mantengan el seguir, registro. Efectivamente. ¿Crees que se Entonces- prostituyó el PRD con esta alianza con el PAN? El PRD se corrompió desde hace ya buen rato, pero el Pacto por México es el punto de quiebre de esta corrupción brutal que los ha arrojado ahora a los brazos del PAN. ¿Qué crees que entonces, ya para cerrar esta conversación, debe poseer el siguiente proyecto de nación? Para empezar, su prioridad número 1 es atender a la mayoría de los mexicanos. Ir en primerísimo lugar contra la corrupción y yendo contra la corrupción se va a ir contra la inequidad, la desigualdad y la pobreza. Si este país no le apuesta precisamente al combate a la corrupción en serio, no mordiditas, sino los miles de millones de dólares que se reparten unos pocos, si no va en contra también de la desigualdad y la pobreza, no tenemos viabilidad. Y entonces el país se va a seguir deteriorando aún más. Y no hablo del narcotráfico porque una cosa está subordinada a la otra. El narcotráfico solamente existe porque existen las complicidades, y no solamente en México, sino en Estados Unidos. Ya suman 123 periodistas asesinados Sí. en el sexenio desde Calderón hasta Enrique Peña Nieto, y ahora ocurre el tema de Miroslava Breach por denunciar esta asociación que hace institutos políticos con los narcotraficantes. Así es. Sí, y van a seguir, Y el presidente Enrique Peña Nieto no denuncia nada. Pues no, porque aquí no solamente la impunidad mata, también Pero sí la indiferencia mata. se queja de las violaciones en Venezuela, se queja de que no hay democracia. Pues es la gran hipocresía. O sea, el presidente no solamente es presidente, es jefe del Estado mexicano. Y si el jefe del Estado mexicano le vale que maten a periodistas, el único mensaje que está enviando es que lo sigan matando. Mis últimas dos preguntas. En este ejercicio, en esta trayectoria, ¿cuál es la definición de periodismo que más te ha ayudado para ejercer el oficio? En primer lugar, el periodista solamente puede ser periodista bajo la condición de la independencia y de la autonomía absoluta. Y atenerse estrictamente a los datos. La información vendrá la opinión viene después de la información. Y el periodista auténtico es el que privilegia la información, los datos. ¿Y cómo hacerlo cuando existen estos tipos de poderes que amenazan o que te tratan de comprar Pues bajo principios? acotan el ejercicio periodístico, que es el investigar, difundir asuntos de interés público. Cuando hay un acoso sistemático a los medios y a los periodistas, automáticamente viene la autocensura.
Y eso es lo que ha venido pasando en este país, y la autocensura, en primerísimo lugar, a los que afecta es a los mexicanos. Y mi última pregunta, ¿cuál ha sido el mejor aprendizaje que te ha dado el periodismo? Bueno, sobre todo en la escuela de Proceso y de Julio Scherer García es, insisto, anteponer la información a la opinión. Ir al fondo de los asuntos mediante la investigación periodística. Y ser un contrapeso. El poder público debe tener contrapesos, y el periodismo es contrapeso del poder público, pero no solamente del poder público, de los poderes económicos, de los poderes religiosos, de los poderes criminales. Muchísimas gracias, Álvaro Delgado, por esta conversación aquí en este capítulo de Uno por Uno. Al contrario, muchas gracias, Eric, a tus órdenes. ¿Algo que quisieras agregar para finalizar? Nada más, que hay que ir a presentar mi libro aquí en Cortázar. Aquí está en la Feria del Libro, el libro de Álvaro Delgado, El Amaciato, el Pacto Secreto Peña Calderón y otras traiciones panistas. Lo pueden encontrar en el stand de Fondo Guanajuato. Mi nombre es Eric Javier Huerta Sánchez y le agradezco mucho que nos haya sintonizado en este capítulo especial y espero verlo pronto.